Penske ha dominado y aniquilado un sinfín de rivales en múltiples categorías desde la década del 60, ostentando campeonatos de series tan importantes como la CART, IndyCar, NASCAR o IMSA, además de tener entre sus filas a grandes pilotos de la historia. Pero una de sus aventuras ha caído en el olvido, y es que Roger Penske también se aventuró en cruzar el charco transformándose en uno de los equipos americanos más importantes en la categoría reina, donde terminó haciendo historia en su fugaz paso. Por lo que sin más, hoy te presento la historia del equipo Penske en Fórmula 1. Roger Penske siempre fue un apasionado a las carreras que poco a poco se labró un nombre e incluso participó como piloto en 2 grandes premios de Fórmula 1, apareciendo por primera vez en 1961 para el Gran Premio de Estados Unidos en un Cooper T53, repitiendo la aparición un año más tarde con un Lotus 24, y como se quedó tan cerca de los puntos, fue nombrado como el mejor piloto americano del año 61. Pero una vez dejó el volante armaría su propio equipo y debutó con él en las 24 horas de Daytona de 1966. Y en la otra cara de la moneda está nuestro otro protagonista, Mark Donohue, piloto que se inició en 1957 y que se cansó de acumular trofeos en toda la escena americana. En 1966 llegó a Ford gracias a su amigo Walt Hansen, quien le apoyó en sus primeros campeonatos. La misión era Le Mans 66, pero durante las pruebas, Walt perdió la vida y Donohue terminó pilotando con el australiano Paul Hawkins, retirándose en la vuelta 12 por una falla mecánica, una aventura bastante frustrante. Lo importante aquí es que durante el funeral de Hansen, Penske se le acercó para convencerlo y ficharlo en su equipo, dando inicio a una unión que lo terminó ganando todo. Junto a Penske, Donohue masacró a la competencia en la USRRC en 1967, defendiendo el título con éxito el 68. En la Trans Am también ganaron varias carreras, incluyendo las 12 horas de Sebring, que repitieron el 68 junto a 10 victorias de las 13 carreras del campeonato. Aunque hay que hacer un paréntesis. Y es que el dúo corría con unos Camaros en la Trans Am, Camaros que bañaban en ácido para comerse el máximo posible del metal y así reducir el peso. ¿Cuánto peso? Pues unos 113 kilos. Obviamente los pillaron y Penske salió en rescate de su piloto, al que iban a descalificar. ¿Cómo lo defendió? Pues le dijo a los comisarios que una descalificación por una trampa tan seria como esta iba a ser mala publicidad para la categoría, tan mala que Chevrolet iba a abandonar la categoría, lo que le iba a destruir. Así que lo mejor era ocultar todo y cambiar las normas para que esto no pasara en el siguiente año. Spoiler, lo siguieron haciendo igual. La táctica que empezaron a utilizar fue llevar un auto a la inspección, que era completamente legal, y para la carrera usaban el que habían bañado en ácido. El dúo también apareció en la IndyCar desde 1968, rozaron el triunfo en la Indy 500 hasta conseguir la victoria en la edición de 1972, la primera de las 19 victorias que ha logrado Penske en el Brickyard. La NASCAR fue otro escenario donde ganaron una carrera, ya que Donohue se quedó con la victoria en la carrera en Riverside durante la Winston Cup Series de 1973. Estaba claro que el dúo podía ganar donde sea y como sea, y por ello Porsche golpeó la puerta de Penske para pedir ayuda desarrollando el legendario 91710 para la Can-Am Series. Donohue, además de piloto, era diseñador, así que pidió que agrandara los ductos de freno para mejorar la refrigeración. El problema es que estos eran tan grandes que interferían con la carrocería, y al ajustar todo rápido, el auto se desintegró a más de 240 kilómetros, saliendo disparado como un cohete. Pero a pesar de la seriedad del incidente, Donohue solo se lesionó una rodilla, y las pruebas siguieron a cargo de George Follmer, piloto que comentó que tomar ese auto no era muy bonito para Donohue, que digamos. Posteriormente, Porsche le dio vida a otro legendario modelo que desarrolló junto a Penske, el 91730, uno de los más potentes en la historia, que podía llegar a casi 1500 caballos, que para Donohue no eran suficientes. Con este auto, Donohue rompería un récord de velocidad en Talladega. También dominaron la Can-Am Series, pero esta categoría justo colapsó. Muchos le echaron la culpa a este auto tan dominante, pero el real culpable fue un embargo de combustible que afectó a toda la escena del motor. Pero Donohue siguió en racha e incluso ganó la serie inaugural de la International Race of the Champions, que agrupaba a los mejores pilotos del mundo para enfrentarlos en un campeonato donde todos tenían el mismo auto y corrían en igualdad de condiciones en autos que eran de Porsche. Entre los pilotos que derrotó en 1973 estaba Denny Hulme, Richard Petty, AJ Foyt, Emerson Fittipaldi, Bobby Allison y David Pearson, entre otros más. Mark ya lo había ganado todo, no tenía que demostrarle nada más a nadie, y además ayudó a Roger Penske a fortificar un imperio que sigue reinando en América hasta hoy en día. Pero había una categoría a la que el dúo no le había echado el ojo. Estoy hablando de la categoría reina.
Mark Donohue ya había anunciado su retiro como piloto a final de 1973, ya que así como acumuló trofeos, también acumuló bastantes traumas, sobre todo luego del desastre en la Indy 500 de 1973, donde vio cómo su amigo, Sweet Savage, perdió la vida. Por el otro lado, Roger Penske adquirió toda la infraestructura de McRae Cars, un pequeño fabricante neozelandés que preparaba autos para Fórmula 5000 y cuyo dueño, Graham McRae, llegó a correr en Fórmula 1 junto a Frank Williams en 1973. Esta división de Fórmula 1 de Penske contaba con solo 6 empleados para todas las operaciones, y entre todos ellos había uno bastante importante, Karl Keinhofer, uno de los mecánicos e ingenieros más importantes en toda la trayectoria de Penske. El plan del equipo era construir un monoplaza para competir a la temporada 74, pero, hay una cosita que no te conté, y es que hay que volver un poco atrás en la historia. El debut real y oficial del equipo ocurrió en 1971 durante el Gran Premio de los Estados Unidos, donde Penske preparó un McLaren con el que Donohue logró un podio, un debut inmejorable que cualquier equipo desearía. Pero esta vez iban a debutar como constructores, bautizando el auto como el PS1, que estuvo listo para debutar en el Gran Premio de Canadá de 1974 a fin de temporada. Donohue se clasificaría al fondo del pelotón y finalizó 12º, 2 vueltas del líder. Puede sonar a un fracaso, pero en aquellos días terminar una carrera ya era un logro bastante destacable. Lo que terminó pasando en el Gran Premio de Estados Unidos, donde Donohue se coló a la media tabla pero se retiró por una falla en la suspensión, cerrando la temporada sin unidades. 1975 se presentaba como una gran oportunidad para destacar, ya que iban a correr todos los grandes premios de la temporada, pero el año fue bastante complicado. Si bien Donohue pudo finalizar las primeras carreras, siempre se quedó al borde de los puntos. Fue séptimo en Argentina y octavo en Sudáfrica. Un accidente lo retiró del Gran Premio de España causado por el aceite del Tyrrell de Jody Scheckter, accidentándose otra vez en Mónaco. Finalmente los puntos llegaron en el Gran Premio de Suecia con una quinta posición, pero una falla mecánica lo retiró del Gran Premio de Francia. Este retiro dejó claro en el equipo que el PS1 no era muy exitoso que digamos, así que Roger adquirió un March 751 mientras trabajaban en el auto para mejorarlo. Con este auto Donohue lograría otra quinta posición en Reino Unido, aunque se retiró en Alemania, llegando a Austria, donde la historia, lamentablemente, da un giro bastante trágico. Donohue saldría a pista para el Gran Premio de Austria pocos días de romper el récord de velocidad de Talladega que te mencioné antes. Lamentablemente durante las prácticas, una falla en un neumático lo mandó a toda velocidad contra la barda. Se cree que su cabeza impactó con uno de los postes de la barda que capturaban los autos, o incluso con uno de los enormes carteles publicitarios. El punto es que Roger había perdido a su piloto más exitoso, uno con el que consiguió 59 victorias en diferentes categorías americanas, por lo que el equipo tenía que reorganizarse si quería seguir compitiendo, y luego de ausentarse del Gran Premio de Italia, reaparecieron en el último Gran Premio del año en Estados Unidos con el nuevo PC3, que quedaría en manos de John Watson. Pero este auto no pudo debutar. Bueno, sí, pero no. Apareció en las prácticas, pero por problemas mecánicos tuvieron que disputar la carrera con el PS1 que tenían de repuesto. Auto con el que Watson finalizaría en 9ª posición, cerrando la temporada en la 12ª plaza en constructores con 2 puntos, que pudieron ser más, pero que como puntuaron con el March, esos puntos se fueron a March. Para 1976, Citibank se transformó en el auspiciador principal del equipo, mientras que el PC3 era el March 753 con algunos añadidos del PC1. El buen desempeño de Watson le dio como premio la confianza para ser el titular, pero arrancaron con el pie izquierdo en Brasil porque el auto se incendió, aunque lograron puntuar en el Gran Premio de Sudáfrica, pero las desgracias continuaron. Long Beach era una oportunidad de oro para brillar en casa, pero Watson destrozó la trompa del auto, estampándose contra el Ligier de Lafitte. En España una falla de motor lo retiraría, en Bélgica fueron séptimos y en Mónaco fueron décimos, pero estos resultados y retiros tenían tan frustrado el equipo que decidieron iniciar los trabajos para un nuevo auto, el PC4. Un auto que debutó en el Gran Premio de Suecia, donde Watson logró una 17ª posición en clasificación y terminó accidentándose la primera vuelta porque se le atascó el acelerador. Estaba claro que había que modificar el auto y por ello cambiaron toda la aerodinámica, además de alargar la distancia entre los ejes, lo que transformó el auto en una bestia. Watson logró colarse al podio finalizando tercero en el Gran Premio de Francia, defendiéndose de manera exitosa ante los ataques del Brabham de Carlos Pace, un resultado que Watson repitió en el Gran Premio de Gran Bretaña. Quedarían fuera de los puntos en Alemania, pero tocaba la redención en el circuito donde el equipo había perdido a su superestrella, el Gran Premio de Austria. Watson rozó la pole siendo el único que marcó un 1.35 junto a Hunt, pero lograría la misión y le daría a Penske su primera victoria en Fórmula 1.
una sumamente importante ya que a pesar de ocurrir hace casi 50 años, sigue siendo la última victoria de un constructor estadounidense en la Fórmula 1. Un momento cúspide del que rápidamente cayeron hasta el abismo, ya que no pudieron puntuar hasta la carrera en Watkins Glen, pudiendo obtener un resultado importante en la legendaria carrera en Fuji, pero Watson terminó perdiendo el control en la segunda vuelta, rompiendo motor a mitad de carrera, todo luego de haber largado en primera fila. Una primera campaña que dejó a Penske en quinta posición en constructores con 20 puntos, igualando a Ligier, donde solo fue superado por equipos de renombre como Lotus, Tyrrell, McLaren y Ferrari. Pero cuando parecía que se iban a transformar en un equipo establecido que estaba para pelear, Penske tomó la decisión de retirarse del campeonato para enfocarse completamente en la IndyCar. Pero que Penske se haya ido de Fórmula 1 no quiere decir que los autos de Penske no siguieran apareciendo en Fórmula 1. Uno de sus chasis PC3 fue adquirido por F&S Property para que Boy Hatke, piloto neerlandés, corriera en casa en 1976, retirándose de carrera, mientras que los PC4 fueron adquiridos por el alemán Günther Schmidt, fundador de ATS, o sea, Autotechnische Spezialverkehrsbüro. No confundir con el otro ATS, el equipo italiano que sí puedo pronunciar, el cual por cierto nació luego de una protesta dentro de Ferrari, de eso hay que hablar algún día. Jean-Pierre Jarier metería los puntos en Long Beach a inicio de temporada, pero fue el único momento de gloria porque luego no pudieron clasificar y en Alemania uno de sus autos terminó en las manos de Hans Heyer, el único piloto que cuenta con una no clasificación, no finalización y descalificación en la primera carrera. ¿Cómo lo consiguió? Pues no se clasificó a la carrera, pero como conocía a la gente del circuito le dejaron colarse a la carrera y terminó retirándose, aunque ya lo habían pillado y descalificado, al cual por cierto le metieron un veto de 5 carreras que luego se transformó en un veto de por vida. Es el único caso de un piloto que conozco que estaba completamente vetado de un circuito de Fórmula 1. Estos PC4 pasarían a mejor vida cuando ATS construyó sus propios chasis, y el último de estos modelos apareció a final de temporada en manos de Danny Ungais para los grandes premios de Canadá y Estados Unidos, donde rozó los puntos con una P7. Una aventura corta pero intensa que aún no puede ser superada en Fórmula 1, pero con la categoría reina apuntando tanto hasta América, quién sabe si finalmente la sequía de casi 50 años sin un triunfo para la bandera de la democracia se puede romper. ¿Tú qué crees? ¿Haas romperá esta racha algún día? ¿O acaso será Andretti cuando lo dejen competir? Pueden dejar su opinión en comentarios. Como siempre, al final del video le doy las gracias a todos los miembros del canal que pueden disfrutar de los videos antes de tiempo. Y si quieres apoyarme de manera gratuita, te invito a suscribirte, dar a la campanita y dejar tu like, así de paso no te vas a perder nada del contenido semanal. El Discord del canal lo puedes encontrar en el comentario fijado y también en la descripción donde están todas mis redes. Y sin más, soy Spectrox, te mando un gran saludo y nos vemos en el siguiente video.